Dice el libro de Lucas capítulo 18 y habla de una parábola acerca de una viuda y de un juez injusto. Pero el final de esa parábola, bueno, el Señor se refirió a esa necesidad de orar constantemente, pero orar con insistencia, con perseverancia, porque es de la única manera en que vamos a lograr y vamos a conquistar, teniendo esa perseverancia y esa insistencia constantemente. Es decir, estaba hablando de una comunión con Él constante. Y entonces el Señor dijo que este juez que no temía a Dios ni a los hombres, está en Lucas 18, que dice que al final dijo: voy a hacer justicia a esta mujer. Pero quiero leerte el verso 7, porque dice: ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responder. Y dice el verso 8: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice al final, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Quiero hablarte de eso esta noche, de la fe. Quiero hablarte acerca de la fe, porque necesitamos trabajar esa área. Esta mujer no dejó de orar, y a esta mujer pudo tener insistencia y perseverancia por una simple razón: tenía fe, desarrolló la fe, trabajó la fe, y seguía orando, y seguía clamando, y seguía insistiendo. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra de Dios nos da una definición exacta acerca de la fe. La fe está allí escrita, está allí plasmada, está definida. ¿Dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y muchas personas, quiero hablarte de esto, hay mucha gente que está confundida y tiene ideas equivocadas acerca de la fe. Lo primero que tenemos que comprender es que la Biblia nos da la definición de la fe, pero también nos habla de la fe en acción en todos sus capítulos y versículos. Allí nos habla. Pero necesitamos entender por qué. Porque cuando habla la Biblia de fe, habla de dos cosas importantes que quiero resaltar antes de seguir. Y la palabra dice que la fe es certeza y que la fe es convicción. Y según el diccionario, la certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene algo. Eso es certeza. Es el conocimiento seguro y claro que se tiene algo. Es decir, que la fe, mis hermanos, viene por conocer algo. Cuando conozco algo, cuando conozco a Dios y conozco a su palabra, allí empiezo a entender que Dios quiere darme esa misma fe, que Dios quiere darme ese poder espiritual que se llama fe. La Biblia dice certeza. La fe es la certeza, y certeza significa conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. O sea que podríamos decir que la fe es el conocimiento seguro y claro de que la palabra de Dios tiene poder, y que nosotros podemos entender acerca de la fe a través de ¿qué? De la palabra de Dios. También dice la Biblia que la fe viene ¿cómo? Por escuchar, por oír la palabra de Dios. Certeza de lo que uno está esperando, certeza, conocimiento seguro. Sé que Dios lo hará, sé que Dios va a cumplir. Pero también dice que es convicción. Y convicción significa el convencimiento de que se tiene algo. Es decir, la fe viene cuando yo estoy convencido que lo que dice Dios en su palabra es cierto. Porque tengo certeza. Y porque tengo certeza, estoy convencido que Dios tiene algo para mi vida, que Dios algo puede hacer en mi vida. Eso es lo que dice acerca de la fe. Esa certeza, esa convicción de que Dios no miente y que lo que prometió, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Por eso es que cuando
cuando habla en parábolas el Señor y habla de la viuda y el juez injusto, a mí me llamó mucho la atención el final, porque Él dice, hallará, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que está constantemente orando, constantemente clamando, sabiendo que Dios tarde o temprano cumplirá su promesa? Eso es lo que dice Jesús, y está diciendo el Señor Jesús. Había una mujer que era viuda y había un juez que era injusto. Allí es donde la fe quiere manifestarse. Allí es donde la fe quiere hacer cosas tremendas. Cuando la cosa parece imposible, cuando el diagnóstico parece que es irreversible, cuando parece que no hay posibilidades, cuando parece que nada va a ocurrir. Por eso es que el Señor dice, les voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo no te da humanamente probabilidades de que algo ocurra. ¿Por qué? Porque el juez era injusto, porque no temía a Dios, dice, ni siquiera a los hombres. Pero allí había una mujer que entendió acerca de la convicción. Allí había una mujer que entendió acerca de la certeza. Y ella dijo, algo hará Dios. A mí no me interesan las probabilidades, a mí no me interesan las estadísticas, ni cuántas veces dio un fallo favorable. Pero esta mujer dijo, yo le creo a Dios. Eso es fe. Por eso dijo el Señor, hallará fe en la tierra. Porque ella podría decir, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir golpeando esa puerta si este es un hombre injusto? Cualquier persona que no sea alguien que conoce a Dios y que no conoce la fe y que no es espiritual, ¿sabe qué diría? Tiro la toalla. Tiro la toalla. Porque humanamente es imposible. Pero esta mujer entendió lo que es la fe. Ella entendió lo que significa certeza, ella entendió lo que significa convicción, pero no entendió en su razón, entendió en su espíritu, entendió que necesita trabajar y crecer su fe. Y yo me imagino el primer día, el segundo, el tercero, no sé cuántos días habrá estado allí orando e insistiendo, orando e insistiendo. Y me imagino que había días en que este juez, no sé cómo la habrá atendido, pero es clara la palabra diciendo que no temía a Dios, no temía a los hombres. Pero de tanto golpear, ¿sabe que yo me imagino a una persona que ora fervientemente? Porque el Señor dijo que nos habla a través de la palabra de la necesidad de orar y estar velando constantemente. Necesitamos nosotros como cristianos orar, clamar y velar constantemente. Así que me imagino a esta mujer trabajando allí su fe. Imagínese un día que este hombre le dijo no, pero su fe no decayó y habrá vuelto otra vez a ese lugar de oración. Y Señor, necesito que hagas justicia, necesito que hagas justicia, necesito que hagas justicia. Y seguramente fue al otro día y le dijo no, pero ella no se dio por vencida. Quiero que entiendas, porque eso se llama fe. A pesar del no del juez injusto, yo no sé cuántas veces, la Biblia no especifica cuántas veces fue a golpear esa puerta, pero quiero que entiendas algo. Esa mujer sabía lo que era la fe. Ella tenía esa certeza, ese conocimiento seguro y claro que Dios tenía algo para ella, pero también tenía esa convicción. Ella estaba convencida que Dios no miente. Dígale a su hermano, Dios no miente. Dios no miente. Quiero que entiendas, porque a veces confundimos la fe con sentimientos. A veces confundimos. Y quiero decirte que la fe no es un sentimiento. No se trata de sentir que tenemos fe. No es un sentimiento. No es que yo un día tengo que sentir que tengo fe, sino que tengo que entender que mi confianza está en Dios. Yo no puedo sentir un día que confío en el Señor, porque los sentimientos son cambiantes. Los sentimientos están allí en el alma, usted sabe, y depende mucho de las circunstancias que vivimos. Los sentimientos dependen de las circunstancias que vivimos.
Y nuestra fe no puede estar fundamentada en un sentimiento. Yo no puedo decir hoy tengo fe, estoy sintiendo que tengo fe, porque es una convicción, es una certeza. Por eso les di este ejemplo de la viuda y el juez injusto, porque ella pudo haberse levantado un día luego de orar e ir a golpear las puertas de ese juez, y ese juez le dice no. Le dice no. ¿Cómo puede venir el alma de alguien que está luchando por justicia y te dicen que no, o te hacen injusticia? Si tenemos que entender esa situación con el alma, estamos perdidos, porque el alma depende de la circunstancia en que vivimos, del día. Pero la fe va mucho más allá. No se trata de un sentimiento positivo o no, o más que positivo. La fe es un estado espiritual que va por encima de los sentimientos, que va por encima de todo aquello que me puede llegar a decir que no. Ojo, siempre y cuando la palabra me respalde. Cuidado, porque conozco a muchos que creen tener fe por algo que no está acorde con la palabra. Entonces eso jamás va a ser respaldado. Estoy hablando de cuando alguien entiende la palabra. Estoy hablando de aquel que lee la palabra, que medita en la palabra, que sabe cómo enfocar la fe, que sabe cómo llevarla adelante, cómo trabajarla. Porque a veces no son por lo que clamamos o lo que perseguimos, son caprichos, cosas que solo están en nuestros sentimientos, en nuestra alma. Eso no tiene nada que ver con la fe. Eso jamás será fundamentado. Eso jamás podremos ver la obra de Dios ahí. Pero quiero decirte que no confundamos la fe con sentimientos. Yo no puedo decir hoy siento que la fe está conmigo, porque no se trata de eso. Es un estado espiritual que esté bien, esté mal, está ahí adentro, latente en tu espíritu, haciéndote comprender, aunque estés mirando que la situación que estás viviendo parecería que no tiene sentido, que no hay manera de que resuelvas, pero hay algo dentro tuyo. Hay algo dentro tuyo que te está diciendo: no importa, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar. No se trata de que lo sientas. Es algo, yo quiero que me alcance a entender esta noche. Quiero que me alcance a entender. Porque tal vez a veces somos tan sentimentales que pensamos que porque tuvimos el peor día de nuestras vidas, Dios no puede abrir una puerta, Dios no puede hacer cosas, o porque como esta mujer tuvimos un no, ya se terminó todo. Pero cuando entendemos acerca de la fe, es algo que está dentro tuyo y que te dice: tranquilo, no importa. Yo no sé si te lo dicen con voz audible, pero es eso lo que te transmite la fe, porque es Dios tomando el control de las cosas. Convicción, certeza. Yo sé que Dios hará algo. Conocimiento seguro y claro que Dios tiene algo. ¿Por qué? Porque yo escudriño la palabra. Convicción, ¿por qué? Porque sé que Dios estoy convencido que Dios tiene cosas para mí. Porque a veces cuando confundimos la fe con los sentimientos, comenzamos a inquietarnos y vivimos en eso que se llama estado de ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque afloran nuestros sentimientos y nuestro espíritu está ya pequeño. Por eso tenemos que darle lugar a las cosas del espíritu, que son las que edifican. El Señor dijo, por eso dice la palabra, que no le des riendas, que no abones, que no hagas crecer tu carne, porque la carne y el espíritu entre sí se contradicen. Pero un fruto del espíritu es la fe. Y cuando hacemos crecer, cuando alimentamos nuestro espíritu, podemos entender que no necesitamos muchas cosas más que fe para salir adelante, para crecer, para vencer, para avanzar y para conquistar.
Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Dígale a su hermano, hay que crecer la fe. Hay que crecer en la fe. Dice Efesios capítulo 6, verso 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí está un poco lo que les termino de decir con esta parábola. Porque ¿qué es un dardo encendido del maligno? Lo que ocurría con esta mujer. Vengo a que me hagas justicia. No. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere? Quiere amedrentarte. Quiere llevarte a que creas que es imposible. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero la palabra dice que la fe es un escudo. Diga conmigo, un escudo. Un escudo. Un escudo. Entonces, a veces estamos orando, confiando, pero no queremos sacar ese escudo que es la fe. A veces usted está orando, creyendo, Señor, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Tu palabra dice esto y comienza. Resulta que usted se va y tiene una aparente derrota porque no le sale como tal vez uno tenía pensado o como uno creía que era. Porque Satanás lo que quiere es que tu fe mengue. Que tu fe mengue. Pero allí está el escudo. Allí está el escudo. ¿Sabe que un escudo a un escudo no lo tenían guardado los soldados? Cuando un soldado en la antigüedad, iba a la guerra, llevaba el escudo, porque el escudo protegía su cuerpo de las flechas, de las lanzas y aún de los espadazos que podían venir sobre su cuerpo. Eso es lo que la fe hace. Que los dardos encendidos de Satanás, esas palabras, a veces, yo quiero que entiendas, porque Satanás muchas veces, en la gran mayoría, no viene directamente él, sino que siempre envía personas, provoca situaciones, crea situaciones que son dardos encendidos para que tu fe mengue. Porque él sabe que la única manera de acercarnos a Dios es a través de la fe. Cuando me acerco y creo que algo voy a recibir, no hay otra manera. Es por eso que el ataque viene ahí. Y el Señor dice en su palabra: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Es cierto, tenemos que orar, tenemos que clamar, pero quiero decirte algo. A veces confundimos la fe con un escondite. Allí que solamente estés orando, que estés clamando, que doble. Mira, hay gente que dobla rodillas, que claman, pero no van a la batalla. No van a la batalla. No quieren enfrentar situaciones. No se atreven a pararse frente al problema. ¿Sabe que Éxodo capítulo 14, en esto estaba meditando? Cuando el pueblo estaba saliendo de la esclavitud, de esos 400 y pico de años de estar allí siendo servidumbre de otros, la palabra dice que ellos clamaron y Dios oyó. Eso dice la palabra. Dios oyó el clamor de su pueblo. Así que envía un libertador. Va Moisés allí y comienza a trabajar en esos días en que ocurrieron tantas señales y tantas cosas poderosas. ¿Por qué? Con un solo objetivo: de sacar al pueblo de la esclavitud y de la servidumbre. Pero dice la palabra que cuando ellos iban camino a la tierra prometida, Éxodo 14:15, dice que el Señor es como que les reprende, porque ellos comenzaron a clamar otra vez y ya habían clamado. Ya Dios los estaba sacando. Y fíjense lo que le dice el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Una vez más, ellos salieron con mano poderosa, pero vieron a los egipcios allí atrás otra vez, y comenzaron de nuevo a doblar sus rodillas, a clamar, a llorar. Y el Señor le dijo: ¿para qué claman? Como diciéndole: ya los escuché, es tiempo que marchen. Y le dice: Moisés, te di algo, te di una vara, comienza a dividir el mar y crucen en seco. Quiero que entiendas esto.
Porque para eso es la fe. Para que cuando te sientas en esa persecución o venga el enemigo y te diga que es imposible, que no se puede, allí saques el escudo de la fe. Y que cuando el enemigo te diga es imposible, le diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando el enemigo venga a decirte: te voy a meter en esa cárcel, dígale: la sangre de Cristo me hace libre. Por eso necesitamos entender esto. Necesitamos entender. Tenemos que doblar nuestras rodillas, claro que sí. Tenemos que clamar, claro que sí. Pero también tenemos que marchar. Tenemos que marchar. Dígale a su hermano: tenemos que marchar. Tenemos que marchar. Solo quiero decirle una cosa más. Y que no confundas la fe con la imprudencia. Porque muchas veces confundimos la fe con la imprudencia. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabe que una imprudencia, podríamos decir que es un acto sin reflexionar en la palabra de Dios, sin comprender la palabra de Dios? Y muchas veces creemos que la fe actúa de esa manera, pero la fe es respaldada por la palabra de Dios. La fe es respaldada por la palabra de Dios. Y una imprudencia puede ser un acto irreflexivo o no reflexionar, un acto torpe que implica no meditar en la palabra de Dios. Y una persona, en vez de tener fe, se vuelve un imprudente, un irresponsable, un negligente, un descuidado. Un descuidado. A veces se escucha a muchos decir: por fe. Por fe ni siquiera le pidieron una señal al Señor. Por fe y ni siquiera le preguntaron al Señor cómo lo van a hacer. Que el Señor te direccione, porque Dios quiere direccionarte. Dios tiene un plan, tiene una ruta trazada para cada uno de nosotros. Y Dios va a respaldar con fe lo que dice la palabra. Dios no va a respaldar, quiero que entienda esto, Dios no respalda actos imprudentes nuestros. Dios no lo va a respaldar. Mire, para que usted entienda mejor, Mateo capítulo 4 verso 5, fíjese lo que le dice Satanás a nuestro Señor Jesús. Lo tienta para que sea un imprudente. Y le dice: entonces el diablo, cuando Jesús estaba allí en esos días de ayuno y oración, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero fíjese lo que le contesta el Señor Jesús: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Alguien, me acuerdo, hace mucho tiempo dijo: y bueno, si tomo veneno, ¿qué problema hay? Eso tal, la Biblia dice que tomarás cosas mortíferas y no te hará daño. Pero si sabes que es mortífero, Proverbios dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No confundas la fe con la imprudencia. Claro que la Biblia dice que al apóstol Pablo, en una oportunidad, una serpiente comenzó, dice la Biblia, que le picó, y fue él y en el fuego había puesto su mano y todo el mundo esperaba que muera. Pero él no llamó a la serpiente. No es que él se fue y dijo: serpiente, quiero que me piques, sino que fue un accidente, algo que ocurrió. Y ahí él desató la fe, porque todo el mundo dice que estaba esperando que se muera. En ese naufragio estaba esperando que se muera. Sin embargo, pasó la hora y él no se murió, y cada vez estaba mejor, dice la palabra. No confunda fe con imprudencia, hermano. Dios no puede respaldar lo que no está en su palabra. Yo vi a mucha gente frustrarse. Mucha gente frustrarse en muchas áreas de sus vidas, por confundir la fe con los sentimientos, la fe con la imprudencia. Mucha gente se frustró. Y Satanás tiene una particularidad. Yo quiero que entienda: está vencido. Diga conmigo: está vencido.
porque no quiero hacer alarde de las cosas del enemigo esta noche. Pero el texto dice: es astuto. Es astuto. Y en esa astucia es donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios, para que los planes sean revelados. En esa astucia que Él tiene necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para entender. ¿Y sabe dónde se abren nuestros ojos a la luz del Espíritu? En la palabra. En la palabra. En la palabra. Allí se abren nuestros ojos y podemos entender las cosas, como por ejemplo la fe. ¿Cómo es la fe? La fe no es un sentimiento. La fe, mis hermanos, no tiene nada que ver con la imprudencia. Es un estado espiritual donde por el Espíritu entramos. Por el Espíritu entramos. Cuando más nos relacionamos al Espíritu, más crece eso, más crece ese fruto, porque es un fruto de Él, es un fruto del Espíritu. Y el Señor dijo: envío el Paracleto, envío el Consolador, envío aquel que les va a guiar a toda verdad. Y quiero decirte algo: el Espíritu Santo te va a guiar a la verdadera fe, a la genuina, a la no fingida. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Necesitamos entender: la fe no es imprudente. La fe viene cuando somos direccionados por el Espíritu. Porque cuando somos direccionados por el Espíritu nos lleva a conocer la voluntad de Dios. La fe no toma decisiones arrebatadas, cosas insensatas. Yo vi a mucha gente frustrarse, por ejemplo, en el matrimonio, cuando dijeron: pero este es el hombre de mi vida, la mujer mía. Por la fe yo creo que va a ocurrir esto. Pasó un año, pasaron 2, porque Satanás es así. Y pasaron 2 y comenzaron los problemas y los problemas. Conocí personas que por la imprudencia, por no comprender, por ser simple, por confundir fe y ser con imprudencia, decir si esto es de Dios, que terminaron tan, pero tan mal. Cuidado. Busque primero el reino de los cielos, porque allí encontramos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a direccionar. El Espíritu de Dios, el Paracleto, el ayudador, nos llevará a hacer crecer nuestra fe. Hacer crecer nuestra fe. No es un sentimiento, iglesia. Tampoco confundas con la imprudencia. La fe es la certeza. Diga conmigo: es la certeza. Es la certeza. La fe es ese conocimiento y seguro. Ese conocimiento seguro y claro que se tiene algo. La fe es el conocimiento, el convencimiento, de que Dios algo hará. Dios lo va a hacer. Por eso Jesús dijo: hallará cuando venga el Hijo del Hombre fe en la tierra. No te canses. No te canses. Si hay algo que la fe produce en alguien, ¿saben qué es? Esa insistencia y esa perseverancia. Porque estás orando por cosas loables y que tienen que ver con la palabra. Entonces la fe no te va a desamparar. El Espíritu Santo te va a llevar a que sigas clamando, a que sigas buscando, a que sigas insistiendo. Tal vez estás orando por un hijo, por un familiar, por una circunstancia, pero no te preocupes, no te canses, porque todo lo que tenga que ver con la palabra, Dios va a respaldar siempre. Dios va a respaldar siempre. Yo quiero que te pongas en pie un momento esta noche. Porque quiero que juntos le digamos al Espíritu Santo que nos perdone por las veces que confundimos ese fruto que es de Él, porque es de Él. La Biblia dice que es un fruto del Espíritu, como la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Pero que es tan necesario ese fruto porque es la ruta para que Dios se relacione con nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios.